Uno. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches para todos ustedes. Qué placer poderlos encontrar y qué placer poder también recibir a cada una de las personas que ya nos saludan y que ya están también llegando poco a poco. Ya resolviendo algunos inconvenientes relacionados con la conexión, estamos con ustedes, agradeciéndoles siempre estar ahí muy atentos y muy pendientes de compartir con nosotros como cada jueves y también de estar muy atentos y muy pendientes de poder estar, de estar, ¿cómo se dice? Interactuando y que lo estaremos haciendo a través de este live. Buenas noches entonces para todos, bienvenidos y desde ya vamos a dar la invitación a nuestro de enlace corporativo. Desde ya, bienvenidos todos, bienvenidos a cada uno de ustedes que ya van llegando poco a poco y también le damos la bienvenida a Isabel Collazos, psicóloga de enlace corporativo que también se encuentra con nosotros. Isabel, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, muy buenas noches, ¿cómo ha estado? Todo Eh, muy bien. Qué pena por lo del tiempo y por lo del momento, pero teníamos unos inconvenientes con el internet que ya estamos tratando de resolver, pero acá estamos siempre para cumplir la cita. ¿Cómo vas, Isabel? Bienvenida. Muy bien, gracias. Bueno, un saludo para todos los que nos están viendo el día de hoy. Muchas veces pasan estos inconvenientes, no es culpa de uno, sino que son cosas que se salen de las manos y bueno, ahí uno trata de solucionar como uno puede. Bueno, poco a poco vamos recibiendo a cada una de las personas que están pendientes de este live, pero yo quiero entonces, Isabel, que hagas tú la presentación. ¿Quién es Isabel Collazos, que hace parte de este equipo también grandísimo y muy especial de Enlace Corporativo que nos acompaña cada jueves en los diferentes lives que tenemos para todos ustedes? Bueno, mi nombre, como dijiste, es Isabel Collazos. Yo soy la psicóloga de Enlace Corporativo que trabaja la parte de terapia infantil, tanto infantil como adolescentes. Tanto hago terapia como los talleres. Trato de trabajar con los niños mucho la parte de las emociones, la parte de la autoestima y su seguridad, ¿sí? Entonces, pues ese es un poco del trabajo que hacemos, bueno, que hago yo en Enlace Corporativo en este momento y es algo muy bonito porque los niños en realidad te enseñan y te dan como ese momento de comprender muchas cosas que a veces como adulto uno las deja de percibir. Bueno, muy importante esta parte porque en serio, como bien tú lo dices, Isabel, hay cosas que les aprendemos a los niños y que deberíamos nosotros estar resaltando constantemente, de una manera en la que definitivamente a veces nos olvidamos de este enlace y de esta conexión con los niños, que bueno, como bien lo hablamos siempre con Mabel y con también diferentes invitados, todo arranca por la niñez, es un proceso que le da como el inicio absolutamente a todo y el live de hoy lo hemos titulado, lo han titulado por parte de esta investigación especial que hemos realizado como el lado positivo del aburrimiento. Yo voy a arrancar preguntándote, Isabel, porque lo podría tratar a nivel general. ¿El aburrimiento tiene un lado positivo? O sea, es una pregunta como curiosa porque todos diríamos, bueno, muchos se preguntan y muchos me decían a través de redes sobre esta pregunta diciéndome, bueno, ¿cuál puede ser el lado positivo del aburrimiento? Y yo te pregunto, ¿en serio el aburrimiento puede tener un lado positivo? Sí, claro que sí, el aburrimiento muchas veces creemos que, pues, como se define, vamos a definir qué es el aburrimiento y eso no está en que la persona se siente como solitaria, aburrida, eh, que no siente como ese momento de entusiasmo o diversión hacia algo y entonces se aísla de alguna manera. Entonces el aburrimiento hace que los niños digan, ya no tengo nada más que hacer, o los adultos, y siempre estén buscando hacer alguna actividad y lastimosamente a veces la parte de los usos de los dispositivos electrónicos han hecho que se pierda el momento de aburrirse. ¿Por qué es importante el aburrimiento? Porque es el momento donde todo niño o toda persona empieza a trabajar su creatividad, ¿sí? Uh Esa es -huh. la parte más importante que es para que alguien empiece a mostrar y a tener esa imaginación hacia algo grande, ¿sí? Entonces, sí es muy importante y es de gran valor para una adultez cuando vas a empezar a crear, para que tengas un incentivo, porque ya en el aburrimiento aprendiste a cómo ir interactuando o ir pensando en cómo resolver ese aburrimiento. Pero entonces basado en esto, de una manera mucho más directa y de una manera de pronto más resumida,
¿qué podríamos nosotros catalogar como el aburrimiento? Tal vez el espacio en el que no tenemos o estamos bloqueados porque no encontramos algo que hacer, o cómo podríamos entonces definir el aburrimiento. Bueno, el aburrimiento podríamos definirlo más como más fácil. Es el espacio en que empieza uno a tener ese momento de creatividad y imaginación hacia algo novedoso, a creer en uno mismo y a empezar a saber qué voy a hacer en este momento. Voy a poner como un ejemplo para que lo comprendamos un poquito más. Había una serie, había unos muñequitos, no me acuerdo el nombre ahora, creo que era Pink, algo así, que era de niños. Y Ujú. era muy curioso porque era una niña que tenía un hermanito y ellos llegaban y tenían una caja, ¿sí? Y en esa caja se metían y ella empezaba a crear desde ese mismo aburrimiento y desde esa misma caja un mundo mágico, un mundo increíble donde ese aburrimiento que era una caja donde uno puede ver algo vacío, pues ahí empieza toda la creatividad. Entonces el aburrimiento es el punto inicial para uno empezar a crear. ¿Sí? Para uno, por ejemplo, ya Perfecto. cuando es adulto, por ejemplo, que uno tiene algún proyecto o algo, empieza con ese momento del aburrimiento, que ahí se van creando ideas, van teniendo esa lluvia de pensamientos o de ideas, y es donde ahí empieza a crear lo que realmente es tu proyecto en sí. Pero primero debes tener ese espacio. Bueno, pero cuando hablamos de aburrimiento, Isabel, creo que es algo que muchas personas, bueno, aquí lo estamos hablando basado precisamente en ese periodo y en ese tiempo en el que precisamente arrancamos de niños y pasamos ya a adultos. Pero yo te podría decir que el aburrimiento es una situación, no sé cómo catalogarlo, tú lo catalogas como un momento, pero es algo que se da constantemente a todas las personas de todas las edades, porque llega un momento en el que uno por diferentes motivos, circunstancias, después de realizar alguna actividad, llega un momento en el que hay un lapsus de tiempo que le podríamos llamar aburrimiento, que como que se mete en ese punto y se queda ahí, como que a pesar, es como un bloqueo que podríamos nosotros llamar que genera la misma persona. ¿Cómo podríamos nosotros también definir esto a nivel de que esto le puede dar a cualquier persona en cualquier momento, en cualquier situación, y es algo que también se puede presentar en cualquier, o sea, sin uno planearlo, simplemente uno puede estar haciendo algún tipo de acción, ya sea trabajando, ya sea de pronto estudiando, y de un momento a otro puede caer en este lapso de tiempo que ya podríamos llamar entonces y lo podríamos definir como aburrimiento. Sí, eso va en cualquier momento, en cualquier situación. Digamos que la parte del aburrimiento o ese momento en que uno se siente estancado y es un bloqueo que uno dice, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? Hasta se puede llegar a frustrar. Pero ese es el verdadero momento, ese es el punto en que uno necesita para entrar a que ese toque que necesitas empiece a crear. Pero también uno te puede pedir en algunos momentos ayuda, solo que a veces, en algunas ocasiones, mmm, da miedo o da susto el pedir ayuda, ¿sí? Porque creemos que nosotros no la sabemos todas y ¿por qué le vamos a pedir si, digamos, somos personas profesionales? ¿Cómo le vamos a pedir ayuda, digamos, a un niño? ¿Sí? Pero es que el Sí. niño tiene una imaginación que vuela más que uno porque uno como adulto ha dejado y ha empezado a ser como muy firme en ciertas cosas que entonces empieza a minimizar algunos pensamientos o algunas ideas. Entonces, ese es el punto importante que ahí vendría para mí, en este caso, bueno, que yo les compartiría y es que es muy importante el creer y también el pedir ayuda a otras personas para que nos den ese momento de inspiración para el trabajar y el tener algo nuevo en ese mismo momento y que no nos quedemos estancados, porque muchas veces da susto hasta dónde podemos llegar a ese aburrimiento porque pueden ser periodos largos. Pero entonces está en Ujú. uno mismo lograr ver y evaluar qué está pasando y también no quedarse como que estoy aburrido y quedarse ahí quieto, sino que lograr ir como teniendo digamos, algún alguna actividad o algo que lo logre ayudar a que ese aburrimiento vaya
siendo algo para uno, sea servible, sea algo novedoso para esa persona, ¿sí? Entonces, eso es muy importante en este caso, que nosotros tengamos Bueno, como yo diferentes estrategias. ajá, en instantes igual incluso muchas de las personas que ya se están conectando con nosotros y que están participando hoy viendo esta conversación que tenemos con Isabel Collazo, psicóloga de Enlace Corporativo, nos van a ir también contando un poco en qué momento se han sentido aburridos, si han sentido algún tipo de situación en la que ese aburrimiento como que llegue al tal punto de que ¿cómo se le podría decir? Los cubra de una manera en la que ustedes no sepan qué hacer. Ustedes pueden contar esto, lo pueden contar a través del muro que se encuentra las personas que van llegando, o lo pueden también, si tienen alguna pregunta relacionada con el aburrimiento y con este lado positivo del aburrimiento que estamos hablando hoy, lo pueden hacer en la caja de preguntas que se encuentra en la parte inferior derecha. Ahí pueden entonces en el signo de interrogación dar sus preguntas o también compartir su testimonio. Ya estamos hablando nosotros del aburrimiento y lo definimos, pero entonces vamos al otro lado, Isabel. Contémosle a todos, o más bien definamos también qué sería entonces, según todo lo que me has contado, la creatividad, que sería como la manera de poder combatir y de poder ir un poco para creando ese tipo de situación para eliminar o para combatir ese aburrimiento que a veces o en el cual a veces podemos caer. Bueno, sí, es muy importante. La creatividad es un momento donde la persona, cualquier persona, niño, adulto, adulto mayor, empieza a tener un momento donde va a tener muchas ideas, donde va a generar un momento de pensamiento, donde se va a encontrar también con uno mismo y va a empezar a puntuar diciendo, esto me sirve y a crear cosas así mínimas, chiquitas, pero entonces eso va a ser una idea y va a ser una gran imaginación que lo puede llevar al final a su momento o a lo que él desea en sí, que va a terminar con ese aburrimiento. Entonces, la creatividad es la creación de nuevas ideas, la capacidad de tener como ese momento de concentrarse y atender a las diferentes situaciones que se le están viniendo en el momento. Bueno, pero entonces podríamos también hacer como ese paralelo, como lo hicimos con el aburrimiento, Isabel, de que la creatividad también es algo que se puede dar en cualquier circunstancia o en cualquier situación, cómo buscar esa manera entonces de ir como prendiéndola, como cuando uno va prendiendo un carro o que comienza a calentar una moto, yo diría, existiría alguna manera de ir prendiendo esa creatividad para que no solamente en diferentes estados, reitero, haciendo cualquier actividad, ya sea trabajando, ya sea estudiando, y caemos de pronto en ese mundo del aburrimiento o en ese periodo de aburrimiento, cómo ir entonces activando esa creatividad poco a poco para que nos ayude precisamente a combatir eso que estamos sintiendo en el momento. Bueno, esa parte es muy importante porque todo empieza desde la niñez, como hemos venido diciendo. ¿Por qué empieza la niñez? Porque es el momento en que va desarrollando ese momento de que el aburrimiento no es algo negativo, sino que es algo positivo que me va a construir y que me va a llevar a algo grande, a que tenga un momento de creación, de imaginación. Entonces es algo muy importante. Pero algo que pasa hoy en día es que muchas veces cuando un niño dice, mamá, estoy aburrida o papá, estoy aburrido, rápidamente nosotros decimos, ay, no, está aburrido, hay que hacer algo para que esto no pase, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Cortamos con esa creatividad y con ese momento. Entonces, el niño ya no va a tener como idea cómo desaburrirse, cómo pasar de ese momento que está ahí sin hacer nada a algo diferente, porque siempre el adulto lo está resolviendo. Entonces va a llegar el momento en que va a comprender que cuando esté grande y no sepa qué hacer, va a esperar a que mamá o papá o alguien adulto le resuelva ese aburrimiento o esa situación inconforme. Por eso es muy importante que los niños tengan ese espacio de aburrimiento, para que ellos vayan teniendo ese momento y no vaya siendo tan drástico y tan difícil al momento que no sepan qué hacer. Algo más que pasa en estos momentos, en estos tiempos, es que, como te dije anteriormente, los dispositivos electrónicos están haciendo que cada vez el ser humano no quiera hacer algunas cosas, por ejemplo, copiar y pegar, o se vaya como esa parte de escribir y de hacer las cosas manualmente
ya se va perdiendo. Entonces también digamos que la mente se va volviendo perezosa de cierta manera. Y eso es lo que estamos haciendo con los niños. Estamos entregándole el dispositivo para que no moleste, para que no haga nada y para que se entretenga ahí. Y lo estamos también aislando de nosotros mismos. Y eso hace que pues no haya contacto, que ya la parte de socializar se pierda y el aburrimiento no haya como ese momento de creación, de creatividad. Por eso muchas veces cuando se llega a la parte de adultez es muy difícil a veces saber que estudiar, es más difícil lograr comprender lo que está pasando porque no tenemos ese momento de atención hacia nosotros mismos, sino que siempre tenemos muchas cosas, muchas actividades para hacer, que no hay un momento, un espacio para el niño lograr tener ese espacio, digámosle, muerto, aunque no es muerto porque es un momento donde ellos van a crear, van a aprender. Mira que esa parte, Isabel, era la que iba a comenzar a enlazar contigo, porque, bueno, los dispositivos, la tecnología, todo este avance y todo este cambio que hemos tenido en los últimos años, pues ha servido para crear muchas cosas, ha servido para que de pronto tanto niños como adultos pues tengan una interacción a través de redes, a través de aplicaciones, que tengan la posibilidad de crear, porque hay aplicaciones que ayudan a crear y ayudan a incentivar muchísimo esta parte cuando estamos haciendo ese comparativo entre el aburrimiento y la creatividad. Pero mira que tú dices también una parte de que esto ayuda, pues si se le puede llamar ayudar, maneja el aislamiento hacia las personas. O sea, qué tan recomendable, aunque ya has contestado parte, pero qué tan recomendable es esto, que cuando un niño esté aburrido por diferentes motivos, tú le entregues una tablet, le entregues un celular, le entregues un dispositivo para que de pronto se encierre mucho, se encisme un poco en todo lo relacionado con la tecnología, sabiendo que de todas formas la tecnología le puede dar una opción, entre comillas, también de explotar esa creatividad. ¿Cómo podría entonces manejarse ese tipo de situación enlazada precisamente con la tecnología y todo lo que estamos viviendo actualmente? Sí, digamos que hay que tener un equilibrio, ¿sí? En los dispositivos no del todo son malos. En algunas ocasiones ayudan a que haya una creatividad y vaya como avanzando algo, pero es que es dependiendo de la forma en que uno lo usa, porque a veces se pasa del tiempo y uno empieza a perder conexiones y empieza a enfocarse solamente en este dispositivo. Digamos que durante la pandemia, algo que pasó que fue muy difícil es que los niños no tuvieron interacción, ¿sí? Yo trabajo con niños con, también en una IPS, con niños con autismo. Eso es más complejo porque a los niños se les dificulta más la parte de socializar también. Entonces hay un niño donde no socializó, siempre estuvo en la parte virtual y se hace trabajo de terapia y todo eso, pero al momento de salir y exponerse, para él fue difícil y es un choque muy complejo. Entonces es porque el uso del dispositivo y el socializar hace que hayan esos choques y que no sea producente para esa persona. Pero respondiendo también a esa parte, también hay aplicaciones que son muy importantes que les van a enseñar y les van a ayudar. Entonces, respondiendo como a la pregunta, es dependiendo también de la edad y del manejo que le dé el adulto al uso del celular con el niño, los tiempos, ¿sí? Entonces, digamos, un niño de 1 año a 10 o a 8 años no debería usar celular, debería estar es jugando con sus juguetes, debería estar jugando como se hacían los juegos tradicionales. Hoy en día ya no se ven niños en la calle porque también la seguridad, pero no se ven niños en la calle jugando los juegos tradicionales que son la lleva, el ponchado, stop, cosas así que eran momentos también de creatividad y de momentos en que los niños iban a experimentar y iban a socializar, ¿sí? Entonces, es dependiendo de la edad y, por ejemplo, digamos de los 10 a los 15 darles 2 horas, 1 hora y media, dependiendo de cómo él se relacione con el celular y la socialización que tenga con sus pares o con su familia en ese momento. Porque si es siempre netamente el celular, lo recomendable es que cada vez le vayamos disminuyendo el uso del celular porque no le va a ayudar en nada y no va a tener como ese momento de crear, sino que se va a estancar en esa parte del dispositivo. Bueno, tú eres especialista, Isabel,
más que todo, y ya lo has resaltado y lo has dicho a través de este live, esta conversación que tenemos hoy en estas charlas con Pipe y en este espacio que te agradezco por también compartirlo en esta noche, más que todo enfocada hacia los niños. Sí. Pero te voy a hacer una pregunta muy directa y muy genérica, precisamente también hacia nosotros los adultos, porque nosotros también nos ensimismamos muchísimo y creemos que la solución a todas las cosas tiene que ver precisamente con la tecnología a nivel de aburrimiento. Por ejemplo, el ejemplo más claro, y te lo voy a dar con lo que nos pasa o lo que nos, sí, lo que nos está sucediendo en el momento. Nos quedamos sin datos, conexión, algún tipo de situación. No nos encontramos o no nos hallamos o encontramos un momento como así como de desesperación porque pues no tenemos forma de comunicarnos. Si el celular se nos dañó, tenemos como un bloqueo constante. Si de pronto el computador no nos funciona, tenemos una situación también bastante preocupante a nivel precisamente de no encontrar otro tipo de cosas. Y te voy a hacer la pregunta relacionada y viajando en el tiempo, un promedio de unos 10 a 15 años atrás, cuando no existían ni los celulares, ni las tablets, ni este proceso tecnológico. Porque antes había una manera de resolver todo ese tipo de situaciones, y lo hablo no solamente enfocado hacia los niños, sino hacia los adultos. Y ahora como que si no tenemos un celular, si no tenemos conexión, si no tenemos datos, precisamente nos agobiamos y entramos en un momento de desesperación que lo único que nos está generando es ansiedad, impaciencia y también problemas en diferentes aspectos. Sí, ¿por qué? Porque estamos teniendo una dependencia hacia este dispositivo, ¿sí? Porque ya como dije anteriormente, de pronto eh, estamos teniendo la dependencia de que todo lo hace el celular o el computador o esto. Entonces, por ejemplo, antes, digamos, contactos que uno apuntaba antes era la agenda, ¿sí? Teníamos una agenda donde teníamos el contacto de la persona y así. Pero como es más fácil y más rápido, nosotros buscamos la agilidad porque queremos estar volando. Queremos que las cosas sean rápidas para uno aprovechar para hacer otras cosas. Pero ahí llega el momento en que, ay, ya terminé, ya no tengo nada más que hacer, ¿sí? Pero entonces busco la manera, no, voy a ver una serie, no, voy a hacer esto, ¿sí? Pero es por eso mismo, porque digamos que el hacer las cosas manuales o como antes demora mucho, mucho más. En cambio, con estos dispositivos logramos ser más ágiles. Entonces es por eso que ahora tenemos una dependencia y si no tenemos el celular, si se nos descarga, así no lo estamos utilizando en tanto tiempo, pero se nos descargó, es algo difícil y muy traumático en algún momento para las personas. Algo que me parece que muchas veces pasa en todos, hasta a mí me ha pasado, que uno sale a un restaurante a comer y lo que hace es estar en el celular, ni siquiera socializa. Se escribe en el chat y dice, te extraño, hace mucho no te veo y están de frente y están en el celular. Entonces, ¿dónde está el te extraño? ¿Dónde está la situación si no logra socializar? Esta parte del uso de los dispositivos hacen que eso pase, ¿sí? Que haya una dependencia y que no logremos como ver lo que está pasando a nuestro alrededor, porque también es como una forma de me ves, pero no ves en sí cómo estoy, ¿sí? Entonces, digamos como un disfraz de alguna manera, pero es por eso mismo, porque queremos vivir siempre corriendo, no queremos vivir el momento, tememos a lo que está pasando, a sentir, tememos el aburrimiento, porque si estamos en aburrimiento, si estamos tristes, si estamos enojados, tememos a que hacernos responsables de ese sentimiento, de esa situación, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay muchas cosas detrás de ese momento que van a generar algo y que prefiero alejarlo porque prefiero evitarlas con alguna actividad o algo que me entretenga en el momento y no me haga responsable de lo que estoy viviendo. Bueno, mucho cuidado porque igual acá hay muchas cosas que acabas de decir que vivimos constantemente y que precisamente nos marcan relacionadas con todo de pronto lo de los momentos que llegan a acostumbrarnos a nosotros a la tecnología, a lo que estamos viviendo, pero también llegar a un punto y a un instante en el que literal la tecnología nos está despegando y nos está desaferrando un poco de esa creatividad que hemos venido hablando desde un principio y que genera que en cualquier momento en el cual nos ensimismemos precisamente en ese momento de aburrimiento, pues no podamos ir más allá
de lo que precisamente quisiéramos. Pero entonces, volviendo al tema de los niños y al momento inicial en el que vamos en ese proceso. Como padres, como adultos, como personas responsables, ¿cómo podríamos nosotros atacar? ¿Qué harían los padres para que los niños no se sientan aburridos o qué hacer cuando se sientan aburridos en diferentes lugares? ¿Cuáles serían de pronto esos tips o esas recomendaciones que estarías haciendo tú para entonces atacar el aburrimiento en los niños y no simplemente encismarlo o solucionarlo a través de un dispositivo o a través de las diferentes cosas tecnológicas que tenemos en la actualidad? Bueno, lo principal es que logremos también, como tenemos el día, ¿no es cierto? Lo organizamos muchas veces y los niños muchas veces tienen diferentes actividades extracurriculares, el deporte, entonces muchas cosas que hacen que no tengan esos espacios, digámosle, de descanso en sí, sino que son de diferentes actividades. Pero cuando existe ese espacio, no preocuparse, sino que acompañarlo en ese momento. Si el niño te pregunta, estoy aburrido, ok, estás aburrido, muy bien, ¿y qué sientes? No, pues no tengo nada que hacer, ¿y qué podemos hacer? Solucionemos. Y ahí lo llevamos al momento de pensar, de estar un momento de con ellos acompañándolo y que ellos vayan teniendo como esa estrategia de que el adulto está también para acompañar y para que resuelvan juntos y no siempre es el adulto que resuelve, que él también tiene derecho a opinar en su vida, porque es su vida, y que tiene derecho a también lograr encontrar de alguna manera alguna oportunidad para entrar en algo distinto a lo que se hace cotidianamente, ¿sí? Entonces es como primero darle el espacio. ¿Estás aburrido? Muy bien. Vamos a ver qué logras hacer, ¿sí? Te voy a dar un tiempo para que me digas qué te interesaría hacer, ¿sí? Ese es el primer espacio para que lo dejemos al niño o a la niña que se concentre en sí mismo. La segunda parte, ya digamos que le damos 15, 20 minutos o 30 minutos, ¿sí? Sigue sin hacer nada. Aunque los niños de alguna manera buscan y pueden entretenerse hasta con una pelucita o algo que empiezan a crear. Entonces, por eso es súper importante porque ahí estamos viendo que sí están logrando algo. Pero si no lo logran, entonces nos acercamos a él y le decimos, ¿qué ha pasado? ¿Qué se te ha ocurrido? Y en ese proceso, lograr acompañarle y decirle, bueno, ¿qué tal si jugamos un juego de mesa? O si nos inventamos algún juego, o si empezamos a crear, y ese momento lo vamos a incentivar a que se dé cuenta que no todos tiene que ser por uso dispositivo o que tiene que hacer un deporte o que tiene que hacer algo, sino que puede salir algo de la imaginación de uno y que se puede crear un juego distinto. Entonces, algo que es súper importante es que cómo las personas han logrado crear estos dispositivos o han creado las cosas que en este momento estamos viviendo. Es porque tuvieron que sentir aburrimiento, tuvieron que sentir que algo necesitaban hacer y empezaron a ingeniárselas para crear esto. Y todo fue porque tuvieron que tener su primer momento de situación de algo está fallando, ¿sí? Digámoslo fallando entre comillas porque no está fallando. Entonces, esa es la situación. Como adultos, acompañarlos a diferentes actividades, pero darle el tiempo para que ellos tengan su espacio de aburrirse y encontrar y crear en ese momento. Isabel, creo que entramos en una parte en la que podemos definir nosotros que el aburrimiento hay que tratarlo como cualquier tipo de situación o como cualquier tipo de enfermedad, porque me corrige si de pronto me equivoco, llegando a un punto en el que no encontramos la solución al aburrimiento, y hablo tanto de niños como de adultos, pues esto puede generarnos tal vez depresión y puede también generarnos algún tipo de ansiedad que pueda también conectarse con algún tipo de enfermedad, no solamente física, sino también mental si no es tratada de la manera más correcta y a tiempo? Bueno, es dependiendo, claro que sí. O sea, dependiendo de la situación y a qué grado o qué nivel vayamos avanzando, ¿sí? Digamos que muchas veces, por lo que llevamos cargando, la sociedad y por cosas que llevamos cargando de nuestras familias, pueden generar un peso y pueden hacer que ese momento de no saber, no tenerle, digamos, sentido a lo que estamos haciendo, puede generar un momento alguna frustración y quedar uno como, ¿y ahora qué?
¿ahora qué voy a hacer si no tengo algún incentivo para mi vida? Entonces ahí empieza un desarrollo de más o menos paulatinamente donde puede haber una depresión, pero todo es con el tiempo. Por eso sí es muy importante que haya un profesional acompañándolo en ese proceso o que vaya y tenga una terapia o solicite apoyo si se está sintiendo que no siente que la vida tiene algún sentido, porque muchas veces eso puede llevar a otros niveles que puede ser más complejo. Entonces, muchas veces se le tiene mucho miedo al psicólogo porque dirán, no, es que allá, ¿qué se hará? O yo estoy bien, pero entonces eso es como un tabú que se está ya como quemando, digamos que ya lo estamos quitando un poco, pero esa es la situación. Si se puede desde ahora, si desde ahora estamos identificando que hay una situación compleja y que nos está agobiando, vayamos a ver qué pasa con el psicólogo, qué herramientas nos puede dar para que nosotros vayamos sintiéndole a un sentido en nuestra vida y tal vez nos pueden ayudar como a dar una ayudita, una inspiración para esa situación que estamos sintiendo, ¿sí? Muchas veces tenemos la idea, pero como no confiamos en nuestro criterio, en lo que estamos sintiendo, entonces, ¿qué hacemos? Lo echamos toda a la basura y esperamos la aprobación de alguien más. Pero entonces ahí vienen muchísimas más cosas que vienen de atrás de uno, que hay que sanar y evaluar el porqué de esa situación. Entonces, sí es muy importante que nosotros estemos como en ese proceso de, digamos, de introspección o de estarnos revisando nosotros mismos para saber qué es lo que estamos sintiendo y por qué nos estamos sintiendo tan deprimidos, digámosle, o muy tristes o que no les sentimos sentido a la vida por alguna situación. Si es eso un síntoma o si es algo más allá que hay que explorar en algún momento. Importante tenerlo en cuenta entonces, Isabel, ¿y cómo hacemos? La pregunta, o más bien la respuesta que le debes dar a todas las personas, con todo el equipo de trabajo en enlace corporativo, si los padres están viendo que sus hijos no logran de pronto conectar, no logran salir de ese lapsus de aburrimiento, si nosotros como adultos en algún momento nos encontramos también cayendo en ese punto, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo hacemos para contactarnos con la gente de Enlace Corporativo y cómo sería también la ayuda que le brinda todo el equipo de trabajo maravilloso que tiene Enlace Corporativo para cada una de las personas, en este caso, o en tu caso para los niños, pero también para los adultos cuando estén pasando por estos momentos? Bueno, pues sería contactarse a nuestros números, ¿sí? Ah, al 317-740-6320. Ahí pues lo atenderían y le redirigirían hacia dónde se debería ir, ¿sí? Si es algún problema, digamos, individual, entonces pues de pronto con alguna de nuestras doctoras que tenemos, con alguna de nuestras psicólogas, ya sea la doctora Mabel, la doctora Valentina, la doctora Ángela, que los podrán guiar y saber cómo hay que trabajar ese aspecto o esa situación de su vida, ¿sí? También tenemos a nuestro coach que también nos ayuda con el proyecto, muchas veces no sabemos qué hacer, entonces ahí tenemos ese momento, esa situación de que nos da un empujoncito, una herramienta para que tengamos como esa lucecita, esa linterna que la tenemos, digamos, estamos en la oscuridad, pero nos da esa linterna para encontrar ya la salida y lograr comprender cuál es ese proyecto tan grande que se tiene. Entonces la idea es que nosotros tengamos, primero, tengamos la decisión y la voluntad de ir, ¿sí? Eso es lo primordial, porque si tenemos la decisión y la voluntad, las cosas van a avanzar y van a ser de verdad, honestamente, eh, más sencillo de cierta manera y se va a ver más fácil o más llevadero, digamos, eh, la terapia, porque cuando lo estemos sinceramente, las cosas van avanzando a medida del tiempo. Bueno, Isabel, yo creo que ahí está la recomendación para que muchos, reitero, tanto padres como amigos, como personas que sepan un poquito y que caigan también un poquito con este tema, lo tengamos en cuenta, lo tengamos presente y deben comunicarse, pueden enviar sus mensajes también a través de mensaje interno en esta cuenta Enlace Corporativo, si tienen algún tipo de consulta, algún tipo de situación, algún tipo de gestión. Tú lo has dicho y eso es lo que hemos venido trabajando también con estos temas constantes que hay que dejar a un lado
ese temor de poder contactarnos con las personas que conozcan del tema y debemos también solicitar la ayuda a tiempo para evitar caer de pronto en situaciones bastante comprometedoras que puedan afectarnos, reitero, no solamente nuestra salud física, sino nuestra salud emocional. Así que ese mensaje para todas las personas final para que entonces ya redondeando y haciendo la síntesis del tema, para que de pronto aprovechemos los momentos, pero también para que cada uno de nosotros, tanto reitero, para los más pequeños como para nosotros, no caigamos en este tema del aburrimiento. ¿Qué podrías recomendarle tú de manera final como para entrar ya un ticito especial para cada una de las personas en nuestro tema de hoy, el lado positivo del aburrimiento? Bueno, el lado positivo del aburrimiento, el tipcito es que logremos comprender, vivirla en el mejor momento. Muchas veces estamos en el corre, 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 que no apreciamos la situación que estamos pasando. Entonces, tomar el espacio, el momento de que si estoy comiendo, por ejemplo, lograr saborear bien esa comida y lograr, wow, estoy sintiendo bien lo que estoy comiendo. Entonces, para redondear en todo lo que hemos dicho y llegar a un punto, es que el aburrimiento es la parte más importante y esencial de todo ser humano para llegar al punto de su proyecto más grande que tenga o el momento de crear, de ser creativo. Entonces es muy importante que nosotros nos demos ese tiempo para conocer y no estemos siempre como al correr o al momento de que si no estoy haciendo alguna actividad o algo, todo se va a caer o todo va a salir mal, sino que logremos comprender que cada situación tiene un porqué y eso es lo que nos tiene que enseñar y que debemos aprender de alguna manera. Y no siempre usar los dispositivos electrónicos para que nos ayuden, sino que a veces es bueno volver a los tiempos de atrás, que también son bonitos y nos enseñan esos tiempos donde nosotros antes jugábamos, donde antes se hacían manualidades, donde se hacían muchísimas cosas, que eso siempre va a ser muy útil porque se va a trabajar muchísimas más cosas que son memoria, concentración, eh, la parte de coordinación, coordinación ojo-mano. Entonces, son muchísimas cosas que nos ayudan y es volver a ese momento. El aburrimiento hace parte esencial de cada uno de nosotros y va a ser algo que va a marcar y que va a lograr para una meta en algún momento. Y si sentimos que estamos estancados, no dudemos en pedir ayuda, que eso también es un momento importante. Isabel Collazo, psicóloga de Enlace Corporativo, gracias por este espacio, gracias por tu tiempo, gracias por compartirlo en esta noche con nosotros. Esperamos encontrarnos en una próxima actividad o en un próximo momento y muchísimas gracias, gracias por tanta información que has compartido con nosotros en esta noche. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Fue un gusto haber estado el día de hoy aquí. Y bueno, en algún momento, si se puede, si Dios permite, estaremos nuevamente. Muchas gracias. Esperemos que así sea. Gracias Isabel por estar con nosotros, gracias también por esa compañía y por esa información tan interesante hoy hablando del lado positivo del aburrimiento. Ustedes saben que todas las noches, bueno, más que todos los jueves, como lo hacemos con charlas con Pipe y este enlace con toda la gente de Enlace Corporativo, estamos proponiéndole a nuestros seguidores, a todas las personas, temas muy importantes, temas actuales, temas que ustedes también pueden interactuar con nosotros. Y si quieren algún tipo, si tienen algún tipo de tema, recuerden que pueden enviarnos su mensaje por interno para que poco a poco tengamos la posibilidad de interactuar con ustedes y de poder hablar un poquito de estos temas también que nos preocupan muchísimo. Recuerden hacerlo mensaje interno, ya sea con la gente de Enlace Corporativo, ya sea a través de nuestra cuenta interna, pueden dejar su mensaje después de este live y proponer también los diferentes temas que tengamos ahí pendientes. Y recuerden que a través de esta cuenta estaremos nosotros invitando a que vayan también a que disfruten de los diferentes eventos que tendremos próximamente. Muy atentos y muy pendientes de nuestras redes sociales para que juntos entonces compartamos un momento así como desestresante, dejemos el aburrimiento a un lado, comencemos nosotros a interactuar y comencemos a participar. Y gracias a cada uno de los que hoy nos acompañaron, estuvieron ahí muy atentos y muy pendientes. Gracias por su participación, por sus mensajes y nos estaremos encontrando próximamente. Ya saben, charlas con Pipe, este espacio que siempre hemos dado apertura para que ustedes interactúen con nosotros y para tener a expertos en la materia para que nos hablen sobre diferentes temas. Una feliz noche para todos, que descansen. Chao.